Cuando se habla de clubes históricos en Europa se nos ocurren varios nombres, pero siempre se empieza por el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, Liverpool, Milan. Normalmente en ese top 10 que se nos ocurren de primeras, es muy raro que nos salga un club que no sea de las 5 grandes ligas, que son la inglesa, la española, la italiana, la alemana y la francesa. Y esto realmente está mal, porque para mí hay dos grandes clubes que son colosos y que están fuera de este rango. Uno es el Ajax, del que os puedo hablar en un futuro vídeo, y por supuesto el Benfica, un equipo con una de las mejores canteras de Europa, con una masa social enorme y que supuso un antes y un después en la historia del fútbol europeo. En el vídeo de hoy os explicaré brevemente la historia del Benfica, los datos que hacen a este club único, los jugadores que han pasado por el equipo de Lisboa, cómo se encuentra actualmente y también algunas curiosidades que seguro que no sabíais. Dicho esto, no me alargo más, eso sí, recordad después del vídeo darle like y suscribiros para que este canal crezca y alcance la mágica cifra de los 1000 suscriptores. Ahora sí, vamos con el vídeo. Portugal y también la ciudad de Lisboa son lugares donde el fútbol es esencial y el primer club de la capital es el Benfica, nacido en una farmacia hace 121 años. Y sí, habéis oído bien, el Benfica nació después de una reunión de 24 alumnos en la parte trasera de una farmacia, dando lugar al grupo Sport Benfica, que pasaría a ser el Sport Lisboa e Benfica en 1906. Hasta los años 20 no se puede considerar un club profesional, y es que en Portugal no había ni Copa ni Liga hasta esa década. De hecho, la Liga Portuguesa no existía hasta la temporada 1934-35, unos 5 años de retraso respecto a la española, por poner un ejemplo cercano. Y el Benfica no empieza siendo un gigante de Portugal precisamente. El Porto y el Sporting ganaron una copa antes que las Águilas y también el Porto ganó la Liga antes que el Club de Lisboa. Datos curiosos cuanto menos. Pero vamos a avanzar un poco, y es que lo que realmente nos interesa si hablamos del Benfica son los años 60. El Benfica poco a poco fue creciendo y ya por los años 40 y 50 sin duda ya era el gran dominador de Portugal, con una gran diferencia con el Sporting y con el Porto. Ganó una Copa Latina en 1950, una especie de Champions de clubes españoles, italianos, franceses y lusos. Pero donde realmente irrumpió el Benfica de verdad dentro del fútbol europeo fue en las primeras ediciones de la Copa de Europa. En las dos primeras ediciones jugaron Sporting y Porto. De hecho, sus vecinos fueron los que inauguraron la Copa de Europa a nivel de partidos con un duelo ante el Partizan, donde acabaron 3-3. El Benfica juega su primera Copa de Europa en la 1957-58, donde cae en la fase previa ante el Sevilla por 3-1, que jugó la Copa de Europa tras ser segundo en la Liga y tener el hueco que dejó vacante el Real Madrid tras ganar la Copa de Europa 1956-57. Y en la 1958-59 y la 1959-60 el Benfica no juega, pero en la 1960-61 hacen historia. El Real Madrid llevaba 5 Copas de Europa seguidas, era el rival a batir y raro sería que le sobrepasara un club luso, ya que los clubes de Portugal nunca habían pasado de octavos, mucho peor que clubes franceses, italianos o alemanes que ya habían llegado a finales. De hecho, hasta clubes yugoslavos ya habían jugado semifinales antes de que un club portugués superara ni siquiera los octavos. Esa misma temporada, la 1960-61, el Benfica ficha a un joven jugador de Mozambique, Eusebio da Silva Ferreira, un jugador que solo había jugado en África, pero que ya apuntaba maneras. Ese año no fue clave en los triunfos ligueros o coperos del Benfica, de hecho solo juega ese año 2 partidos, pero es curioso que es aquí cuando el Benfica explota como potencia europea. El Benfica fue eliminando a clubes entre comillas menores hasta llegar a la final, como el Hertz escocés, el Újpest húngaro, el Aarhus danés o el Rapid de Viena. Lo normal era enfrentarse al Real Madrid, el único campeón hasta el momento de la Copa de Europa, pero no, sorprendentemente el FC Barcelona llegó a la final tras cargarse al Madrid en octavos, el Hradec Králové checo en cuartos y el Hamburgo en semifinales.
El Barça a priori era favorito en una final que se jugaba en Berna, teniendo en sus filas a Kubala, Kocsis y Cyborg, el trío mágico de la selección húngara, y Luis Suárez, hasta hace nada el único Balón de Oro español. Pero el fútbol siempre da sorpresas y el Benfica ganó 3-2 con goles de Aguas y Coluna, además de un gol en propia puerta de Ramallets. El Benfica con solo jugadores portugueses, aunque hay que decir que algunos eran de origen africano, como el caso de Eusebio y posteriormente nacionalizados al Lusos, ganó la Copa de Europa gracias también a Bela Gutman, un entrenador húngaro que llegó a Lisboa en 1958 y del que os hablaré en un ratito. Al año siguiente el Benfica era el nuevo favorito, pero ojo, esta vez en la final volvía el entonces único otro campeón de la Copa de Europa, el Real Madrid. Y ahora sí los jugadores en estos partidos marcan la diferencia, y en este partido ante el Real Madrid de Di Stéfano, Gento y Puskás, el que se lució fue Eusebio, con un doblete donde dio la vuelta a un partido donde el Real Madrid estuvo varios minutos por delante. El Benfica ganó la Copa de Europa y parecía que iba a ser un club que iba a arrasar en Europa, o al menos ganar títulos. Pero no, y aquí entra de nuevo Bela Gutman. El entrenador húngaro había arrasado con los lusos, pero tras acabar la Copa de Europa de 1961-62 fue destituido por, a priori, pedir un aumento salarial. Hay rumores que dicen que Gutman, tras su despido, dijo la siguiente frase: "En 100 años sin mí, el Benfica no volverá a ganar una competición europea". Pero hoy os vengo a romper el mito, y es que todo se transgiversa por unas declaraciones del húngaro en 1967 en una revista alemana, que lo que viene a decir es que el Benfica no volverá a ganar en esos años una Copa de Europa si yo no estoy al mando, porque ahora mismo solo dependen de Eusebio. Para nada estaba maldiciendo 100 años al club de Lisboa o especulando que nunca más ganaría un título europeo. Entre que las palabras se malentendieron por algunas frases que se cambiaron en el titular de Abola de esas palabras de Bela Gutman y que el Benfica perdió varias finales seguidas, bueno, mejor dicho, todas desde entonces, se creó esa leyenda que desmintió el propio Benfica hace unos años, el cual tiene dedicada en la luz una estatua al entrenador húngaro. Todo este lío por unas declaraciones que os cuento que he encontrado en un podcast de Panenka, muy recomendable por cierto. Como os acabo de comentar, el Benfica a partir de 1962 empieza a perder finales. En el 63 pierden con el Milan de Cesare Maldini, el padre de Paolo. En el 65 pierden contra el Inter de Luis Suárez o Joaquín Peiró, entre otros. En el 68, en una temporada donde Eusebio mete 42 goles en Liga y 6 en Copa de Europa, con muchos menos partidos que ahora, pierden contra el United de Bobby Charlton o George Best. Después de la etapa de Eusebio, que jugó al fútbol hasta 1980, aunque dejó a los lisboetas en 1975, pierden la final de 1988 ante el PSV de un defensa que no paraba de marcar goles como Koeman, y en el 90 perdieron ante el Milan de Saki con Van Basten, Gullit o Ancelotti. En la Europa League también han perdido finales, en el 83 ante el Anderlecht, en el 2013 ante el Chelsea, aunque es trampa perder esa final ya que el año anterior había ganado la Champions el Chelsea, es un equipo que no le corresponde la Europa League, y acabamos la lista de las finales perdidas a nivel continental en 2014 con una derrota en penaltis contra el Sevilla. Y no será por jugadores precisamente, por el Benfica han pasado muchos nombres relevantes, además de Eusebio y la generación de los 60, Rui Costa, Oblak, Di María o Bernardo Silva son algunos de los jugadores que han vestido la camiseta roja del Benfica. Y algunos de ellos también comparten una cosa, son de la cantera. Y es que el Benfica es una cantera que ha formado a muchísimos jugadores, tantos que es el primer equipo del mundo con más jugadores repartidos alrededor del mundo, también teniendo en cuenta los minutos jugados. Por cantidad no ganaría, gana el equipo argentino River Plate. El Benfica tiene 93 jugadores formados en su cantera en 49 ligas, muy por encima de los 76 del Barcelona o los 58 del Real Madrid, unos datos del Observatorio del Fútbol CIES. El Benfica ha sido el gran dominador de la liga portuguesa, tiene 38 ligas por las 30 del Porto y las 21 del Sporting, y también domina la Copa,
26 tiene el Benfica por las 19 y 18 del Porto y Sporting respectivamente, aunque los últimos años no han sido tan buenos ya que no ganan la Liga ni la Copa desde 2023, eso sí, ganaron la Copa de la Liga Portuguesa en 2025, donde también son el equipo con mayor palmarés. Eso sí, a pesar de la mala racha, sigue siendo un equipo propenso a los títulos. Qué pena que no lo sean en Europa. Antes de acabar, quiero mencionaros algunos datos curiosos del Benfica. El nombre de Benfica viene del barrio donde se fundó y donde está actualmente el Estadio da Luz. Por allí vuelan muchos partidos victoria, águila mascota y símbolo del club que lleva desde la inauguración del nuevo campo que se construyó para la Eurocopa 2004, posándose normalmente en el símbolo del club para completar el famoso escudo. El Benfica tiene unos 400.000 socios repartidos por todo el mundo. De hecho, hay muchos clubes llamados Benfica alrededor del mundo, teniendo casi el mismo escudo. El Benfica Bissau, el Benfica de Luanda o el Benfica de Badajoz, tal y como lo oís. Poco más os puedo contar del Benfica, un club histórico y del que os quería hablar en el día de hoy. Un club que actualmente entrena José Mourinho y que dentro de unos días se enfrentará al Real Madrid. Pero más allá de la actualidad, el Benfica es historia del fútbol mundial y ha sido un placer hablaros de él en este vídeo. Nos vemos muy pronto y ya sabéis, darle like y suscribiros. Hasta dentro de muy poquito.